El Banco Central informó que las pérdidas por las protestas y paralización del mes de octubre ascienden a 821 millones de dólares para el país. Esta cifra se obtuvo luego de realizar un análisis técnico de los costos directos dentro del sector productivo, de infraestructura, medio ambiente, entre otros. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, está con nosotros la economista Verónica Artola. Ella es gerente general del Banco Central. Ella fue quien cifró en este monto las pérdidas que causaron las paralizaciones de 12 días en el mes de octubre, 821 millones de dólares. Economista Artola, bienvenida a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, economista. Y esta cifra ha sido ya comunicada públicamente. Lo que yo quiero consultarle ¿es posible recuperar este dinero por parte de los ecuatorianos? Sabemos que las pérdidas son tanto del sector público como del sector privado. Freddy, la verdad es bastante complicado poder recuperar esas pérdidas, porque hubo algunos temas intangibles que ya no se pueden recuperar, como la confianza. ¿A qué me refiero? Hubieron, por ejemplo, en el tema de turismo, muchas cancelaciones de viajes, de paquetes turísticos que ya estaban contratados no solamente para los últimos meses del año 2019, sino en general para el año 2020, que la verdad eso ya no se ha vuelto a recuperar. No es que los turistas que cancelaron ahora vuelven a contratar eso. Entonces, son temas que sí nos deben llevar por eso a la reflexión como ecuatorianos. Nosotros como gobierno nacional siempre hemos dicho, si hay algún problema, si hay algo que necesitamos conversar, hagámoslo sentados, pero no de esa manera, las protestas que lo único que nos llevaron es perder a todos, a las familias, a las empresas, a los hogares, a la persona que vende en la esquina, a todos, porque la verdad ya no pudimos hacer las actividades normalmente. Sabemos también que la peor parte la llevó el sector privado. El sector privado productivo específicamente, como se veía en la televisión, ¿no es cierto? Y algunos medios de comunicación lo transmitieron. Incluso hubieron temas ya vandálicos que entraron a ciertas plantaciones, por ejemplo, de productos primarios, donde ya, la verdad, se generaron algunas pérdidas bastante complicadas. Y solamente, Freddy, para tener una idea, porque a veces hablamos de 821 millones, ¿y qué es eso? Entonces, los 821 millones también implican todo un año de producción de cacao en el país. Entonces, es como que en el Ecuador no hubiéramos producido un solo cacao todo el año. O, para tener una idea también, trimestralmente son aproximadamente 400 millones de ingresos por turismo. Entonces, los 800 millones son como que ningún turista hubiera venido al Ecuador 6 meses. Entonces, son realmente cifras alarmantes. Y si vemos por el lado del sector público, con 820 millones podríamos haber construido 3.500 UPCs, 50 hospitales. Entonces, como digo, son temas que, más allá de buscar culpables, con este acompañamiento que trabajamos con el Banco Mundial para llevar a contabilizar justamente esto, y como digo, que no vuelva a pasar, porque sí necesitamos también como gobierno poder tomar otras medidas que sean a largo plazo y que nos lleven a una situación económica mucho mejor. No podemos recuperar ese dinero, entonces yo le preguntaría, ¿a quién le pasamos la factura? Eso es la pregunta del millón, Freddy, porque decir a unos o a otros, la verdad, es complicado. Lo que nosotros hemos hecho como institución es que este informe sirva también para las instancias que correspondan. Digo, para pasar la factura, creo que eso nos queda de lección, de que los que no estuvimos de acuerdo en esas paralizaciones seamos más en una próxima ocasión, si es que esto se quiere volver a repetir, y evitar que esto pase en los próximos años. Estamos dialogando con la economista Verónica Artola. Ella es gerente general del Banco Central. Economista, permítame hablar ahora de las cifras macro que maneja usted como gerente del Banco Central en función de las previsiones que tiene el país para 2020. ¿Cómo están esas cifras? Freddy, este año 2020 esperamos que la coyuntura nos acompañe un poco más. Lo que estamos esperando como Banco Central, y de acuerdo a la información, es que la economía crezca alrededor del 0,7%. ¿Y basado en qué, básicamente? En este año 2020 se espera que el crecimiento de las exportaciones mineras tenga un crecimiento importante en comparación con este año 2019, pasar de aproximadamente 400 millones de dólares que vamos a exportar o que exportamos en 2019 a más de 900 millones para el año 2020. Eso nos permitiría, tanto por el lado de exportaciones como de inversión extranjera directa, tener este crecimiento.
También esperamos que el sector construcción sea un puntal muy importante. Como usted conoce, hace pocas semanas tuvimos esta emisión del bono social, que es un bono que con garantía del BID para poder otorgar crédito a mejores condiciones a 4.99, sobre todo de vivienda de interés social y público. De acuerdo a las estimaciones que hemos hecho como Banco Central, por cada 100 millones de dólares que se invierte en el sector de la construcción, el crecimiento en la economía sería de alrededor del 0,1%. Entonces, es un efecto no solamente por el lado de crecimiento como tal, sino que estamos convencidos que el sector de la construcción tiene unos encadenamientos y unas relaciones muy importantes, porque tenemos que además se da trabajo. Generar, exacto, muchísima más mano de obra, entonces eso va a impulsar. Y en este dato que yo le digo del 0,7% no está contabilizado los 400 millones del bono social y tampoco está contabilizado los 500 o 600 millones adicionales de la reforma tributaria aprobada a finales del año pasado. Entonces, la verdad son como un colchón que tenemos de aproximadamente 1.000 millones que nos permitiría crecer entre 0,7 y 1%. Y si, Positivo, exactamente, en revertir totalmente lo que ha pasado en el 2019 y lo más importante, que los recursos adicionales públicos que tengamos sea enfocado sobre todo para mejorar los indicadores sociales que no nos están acompañando del todo y que es de la tarea que tenemos como gobierno revertirlos en el año 2020. Ahora, estas previsiones sin lugar a dudas son optimistas en buena hora, tienen respaldo, como usted nos dice, en las exportaciones mineras, en la construcción, en la mayor recaudación tributaria que permitirá la reforma que se hizo recientemente. Pero tenemos problemas con el riesgo país. Volvió a sobrepasar los 1.000 puntos, economista. Sí, Freddy, nosotros en el Banco Central también hacemos un seguimiento diario del riesgo país y el día lunes ya bordeamos los 1.000 puntos. Es un tema que sí nos complica para poder acceder a endeudamiento a mejores condiciones y no solamente al gobierno o al sector público, sino también a la banca y a las instituciones financieras privadas. Hemos estado revisando y hay algunos factores, no depende solamente de uno. Por ejemplo, el tema del precio del petróleo que está ligeramente disminuyendo, eso afecta al precio, al riesgo país. Está ahora por debajo de lo que se presupuestó en la proforma. Exactamente, esperamos que eso se vaya recuperando durante los próximos días. Recordemos de todas maneras que empezamos el año en cambio con un precio sobre lo que estábamos nosotros estimando. Hay un pequeño colchón. Exactamente, entonces eso nos podría ayudar. De alguna manera lo que está afectando en este momento a China también con el coronavirus, parecería que no, pero también tiene una relación porque como Ecuador se están limitando también las compras de ese país porque están enfocados en otros temas. Ya los floricultores lo han dicho también que no van a poder vender y eso puede también afectar a algunos de los productos primarios que llegan a ese mercado y también afectan al tema del riesgo país y la coyuntura política del país en donde necesitamos mayores certezas que se puedan aprobar las reformas legales que se necesitan. También hay alguna incertidumbre en esa línea y por eso eso ha influido que el riesgo país incremente. Y entonces, como país, internamente sí hay algunas cosas que podríamos hacer, sobre todo estas certezas políticas. Es importante que los actores políticos jueguen un papel importante para ayudarnos a todos, ¿no? A poder obtener un financiamiento que aún lo necesitamos también en mejores condiciones. Al menos revertir las condiciones internas de nuestro país, porque por ejemplo el precio del petróleo es imposible que nosotros podamos corregir el precio, pero políticamente el gobierno debería asegurar una acción legislativa que permita ir aprobando los compromisos que tiene para generar recursos. Sí, Freddy, pero no solamente el gobierno. Yo creo que de los diferentes actores políticos, también de la Asamblea, creo que se tiene que jugar un poquito más responsablemente con el país. Yo le he dicho ya en algunas ocasiones, después del archivo de la ley en donde se trataba de tener una autonomía del Banco Central de noviembre del año pasado, hay muchos actores lamentablemente que no vieron por el país, sino solamente con algunos intereses políticos dentro de la Asamblea. Entonces creo que sí es importante trabajar más en conjunto. Si hace falta que desde el Ejecutivo nos acerquemos más, trabajemos más, revisemos la normativa legal, entonces es importante. Hoy, por ejemplo, solamente para darle un caso, estuve justamente en la Asamblea conversando de algunas de las reformas que se archivaron referentes a los temas de banca cerrada. En el primer proyecto. En el primer proyecto, exactamente, en el de noviembre del año pasado. Y hay total apertura de la Comisión de Régimen Económico para poder trabajar en eso, ver cómo se puede
volver a insistir en reformas que son importantes. Entonces, si bien se podría reducir algunos de los articulados, hay otras cosas que son indispensables para el país y eso esperamos que los actores políticos lo puedan ver. ¿Va a ser un segundo intento el gobierno por pasar esos artículos que quedaron por fuera del segundo proyecto de ley que sí fue aprobado? Sí, Freddy, vamos a hacer un segundo intento. El mismo presidente de la República lo dijo inmediatamente cuando la ley fue archivada. El señor vicepresidente también lo ha mencionado. Lo que estamos trabajando en este momento es hacer un articulado lo más acotado posible. Aquellas cosas que fueron un poco ruidosas, como contratación pública exclusiva del Banco Central o un régimen especial laboral para el Banco Central, la eliminación del coeficiente de liquidez gradual, esos temas ya no los vamos a insistir. Creemos que hay otras cosas más importantes como el tener un directorio que tome decisiones autónomas, en donde la Asamblea también tendrá su participación, volver a reforzar al Banco Central en el tema de investigación, son cosas que son indispensables. Vamos a tratar de, si es posible, tener un 30-40% máximo del articulado original para que pueda ser muchísimo más digerible o poder conversar de mejor manera con la Asamblea y de esa manera tener un voto favorable. ¿Cómo está la reserva monetaria y aquellos bienes que fueron entregados al Banco Central a cambio de liquidez que puso a cambio? Freddy, hemos estado trabajando realmente durante estos 2 años y medio un esfuerzo bien importante. Desde junio del 2017 ya no se han hecho más inversiones ni en Ministerio de Economía y Finanzas ni en banca pública y por el contrario, durante todo ese tiempo hasta el cierre del año pasado ya hemos recuperado casi 700 millones de dólares. Tenemos también un plan en liquidez. En liquidez, ya hay en dólares líquidos que van directamente a la reserva, pero sobre todo para fortalecer el balance del Banco Central, porque si bien teníamos activos, eran activos que no son líquidos y que eso también podría no ser tan adecuado para el bienestar del balance del central. ¿Cómo consiguieron estos 700 millones? Hemos recuperado mucha de la cartera que teníamos invertida en banca pública, entonces ahí el esfuerzo de banca pública ha sido también poder obtener otro tipo de financiamiento, porque a veces lo fácil era regresar a ver al central, me prestas y yo con eso presto. Ahora han hecho otro tipo de operaciones con mercado internacional, entonces la verdad han sido mucho más creativos desde la banca pública para poder financiarse. Y por otra parte, hemos recuperado también intereses de los bonos que tenemos con Ministerio de Economía y Finanzas y ya no se han extendido más los plazos que tenemos o se han renovado estas operaciones, sino que ya tienen un tiempo específico de maduración. Y también otro de los temas importantes son las acciones que tenemos de banca pública. Hemos trabajado justamente todo el mes de diciembre con el Ministerio de Economía y Finanzas para tener un plan de recompra de estas acciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí tenemos un pequeño detalle justamente legal que necesitamos que pueda ser aprobado en la Asamblea para que haya la potestad justamente de esta recompra y con eso arreglaríamos también el balance del Banco Central. Y la dación en pago que se hizo en el gobierno anterior con bienes, ¿han logrado venderlos y hacerlos líquidos? No fue con bienes, Freddy, fueron justamente estas acciones que le menciono. Las acciones. Exacto, nos entregaron el 100% de acciones de la CFN, de Ban Ecuador y CONAFIPS. Entonces, en este momento no hay la base legal para poder venderlas directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, sino que estamos ya haciendo un plan de acción y esperando que en el COPLAFIP, que tendría que ser enviado en los próximos meses por parte del Ministerio, se abra una puerta para poder habilitar al Ministerio de Economía y Finanzas que no recompre estas acciones. ¿El nivel actual de la reserva monetaria cuál es? Estamos en 3.300 millones. ¿Y eso es alto, es bajo, es normal? Tener un número mágico es complicado porque la verdad varía mucho, pero en este momento, para dar tranquilidad a la ciudadanía, eso cubre más del 100% los depósitos que tienen las instituciones financieras en el Banco Central. Entonces podríamos decir que es un nivel sano y que da seguridad al sistema financiero. ¿Y para las transacciones de comercio exterior? Para cumplir con con cartas de crédito, para las obligaciones que tienen de encaje o para cualquier problema que tendrían las instituciones, completaría totalmente los requerimientos que se requieren. Dialogamos con la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central. ¿Cuáles son las previsiones que tienen en empleo, que es la principal preocupación ahora de los ecuatorianos? Freddy, sinceramente nosotros en el Banco Central no hacemos previsiones de empleo, eso lo maneja directamente el INEC. Como les decía, lo que sí estamos nosotros trabajando desde el Banco Central y como Gobierno Nacional
es ver cómo estas diferentes políticas públicas pueden empujar para mejorar estos indicadores de empleo. Hemos visto que Quito específicamente es una de las ciudades más afectadas por los niveles de empleo. Necesitamos generar ahí más incentivos. Yo creo que el trabajo que está haciendo el ministro de Vivienda para poder impulsar todos estos proyectos y también en la ciudad de Quito puede ayudar mucho a reactivar este sector. Entonces esperamos también la colaboración, sobre todo el sector privado, que se anime a construir, a trabajar en eso para poder reactivar el sector de la construcción y después los indicadores de empleo y pobreza que necesitamos de este año 2020 mejorar. Las previsiones de inflación, economista Artola, ¿cuáles son? La verdad, en el Ecuador ya la inflación no es un problema. Esperamos cerrar este año 2020 debajo del 1% la inflación. Incluso durante los últimos años la inflación en el Ecuador es menor a la que tenemos o que se tiene en Estados Unidos. Entonces, y con peligro de deflación, además. Claro, el año pasado tuvimos algunos periodos de deflación, que eso sí hay que tener cuidado por los efectos que podría tener, pero no vemos ninguna alerta importante por ese lado. ¿Hay previsiones de endeudamiento externo más allá de las previstas en la proforma presupuestaria? Lo que nosotros también tenemos como información del Banco Central, aproximadamente se necesitarían entre 7.000 y 7.500 millones de dólares este año de endeudamiento. También en esa línea trabajamos de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas. Están identificadas las fuentes para llegar a diciembre y eso también en este momento es indispensable para ir cumpliendo los requerimientos y tener una reserva internacional estable, adecuada para cumplir con cualquier requerimiento o necesidad. Entonces el Ministerio en esa línea ha estado trabajando directamente. Y hay que buscar bajarle el riesgo país para que el endeudamiento sea en buenas condiciones. Sí, Freddy, porque eso es otro de los temas, y regresando un poquito a lo que conversábamos al inicio, son temas que ya no podemos recuperar. Cuando el riesgo país creció tanto entre octubre y noviembre, hubieron algunos planes o proyectos de endeudamiento que teníamos para el mes de diciembre que no llegaron porque no pudimos optarlos porque eran unas tasas de interés muy altas. Entonces, que no convenían a los intereses del país, y por eso es importantísimo bajar el riesgo país para que las condiciones de endeudamiento, como digo, ayuden al gobierno y nos ayuden realmente a todos. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una rápida revisión de las previsiones económicas que tiene el Banco Central del ejercicio fiscal de 2020 en la voz de su gerente general, la economista Verónica Artola. Queremos agradecerle, economista, por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted, Freddy, siempre un gusto. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.